Qué alegría saber que hay un Dios bueno. En las victorias de las batallas, los emperadores, los reyes, la gente que llegaba triunfante a su ciudad, lo hacían en un tremendo desfile. Y entonces generalmente venían o en una carroza, tirado por caballos, montado sobre un elefante, montado sobre un hermoso caballo. Y venía esa persona, pero delante de él venía un grupo de esclavos. Había flores, aroma delicioso. Los expertos quemaban hierbas, incienso. Y entonces todo ese desfile de aquella persona que triunfaba cuando llegaba a su ciudad, generalmente los emperadores romanos, y entonces cuando entraban a Roma, delante de él un grupo de los cautivos. Venía luego el victorioso, atrás sus generales, y cerrando el desfile venía otro grupo de cautivos, de personas que habían sido hechos prisioneros. Y entonces el aire se llenaba de ese aroma de incienso, de flores. Para los primeros esclavos era un olor de muerte, porque ese primer grupo de cautivos los iban a matar, los iban a ejecutar. Para el general y el rey, el emperador victorioso, era olor de victoria. Para los que estaban los últimos cautivos, era olor de vida, porque aunque ellos quedaban cautivos, les perdonaban la vida. Y el apóstol Pablo magistralmente en la segunda carta a los Corintios hace una descripción de ese acontecimiento de victoria, y coloca a Jesús como ese rey victorioso que llega junto con nosotros. Así que quiero pedirle el favor que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo número 12. Si hay alguien que no tiene la Biblia, aquí está John, entonces por favor, simplemente levante su mano y le haremos llegar una Biblia que es prestada. Por favor, al final del servicio no la devuelve, porque han entendido a veces que es regalada, no, es prestada mientras usted está en el servicio, para poderla seguir utilizando los siguientes domingos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas, dice el apóstol Pablo, ¿para qué cosa? Para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden.
dice la Nueva Traducción Viviente. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Y concluye con una pregunta: ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Versículo 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Este pasaje que vamos a estudiar tiene cosas muy interesantes. En primer lugar, dice que el apóstol Pablo llegó a Troas con su misión que él tenía clara: predicar el evangelio. Y dice: y aunque se me abrió la puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu. El apóstol Pablo estaba angustiado, estaba preocupado, estaba ansioso. Y aunque le era necesario predicar el evangelio, dice: yo no encontré a Tito y el corazón se me turbó. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que muchas veces, seguramente usted también, como yo, hemos sentido esa sensación de que tenemos que predicar el evangelio, pero hay algo en nuestro corazón que no nos deja en paz. Hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien, y que aunque queramos predicar el evangelio y lo hagamos, como que nos impide. El tremendo apóstol Pablo dice: se me abrió la puerta, pero no pude predicar. No pude predicar porque estaba buscando a Tito. Y a veces uno experimenta en su familia, y yo lo experimento a veces con mis hijos. Digo, yo necesito predicar el evangelio, pero a veces hay cosas frustrantes en la vida y que uno dice: pero ¿qué voy a hacer? Pero el mismo apóstol Pablo se da el remedio, o tiene el remedio. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, él dice: a pesar de todas las circunstancias de la vida, a pesar de todas las angustias, a pesar de todos los temores, a pesar de todo lo que pase, Cristo siempre nos lleva en el desfile de la victoria. Y el ministerio del apóstol Pablo, la predicación de su evangelio, tiene aquí algunos aspectos que yo quiero destacar. En primer lugar, en el versículo número 17 dice que su predicación, su ministerio, la predicación del evangelio es sincero. Es sincero. Es decir, practica lo que predica. Él cree lo que dice, hace lo que él anuncia. Él está completamente seguro de que lo que él predica es la verdad. Los corintios, y Pablo había estado 2 años en esta iglesia antes de volver en este pasaje, y él siente que en esos 2 años la iglesia se le está desbaratando. Los falsos maestros se han introducido, los falsos predicadores y los predicadores itinerantes que ofrecían una serie de cosas se le habían metido a la iglesia. Y aunque estaba predicando el evangelio en otra parte, dice: yo no tengo paz en mi corazón, tengo que irme a ver qué pasa con la iglesia. Y los que le habían acusado, esos falsos maestros, de que él no era sincero, de que era un hombre de un aspecto feo, de que hablaba demasiado, de que sus prédicas eran muy largas, él les dice: pero mi evangelio es sincero. Vengo a predicarles a ustedes la palabra. Y no solo eso, sino que la practico y creo
lo que Dios dice. En segundo lugar, ahí mismo en el versículo 17 dice, como de parte de Dios. En segundo lugar, el ministerio, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio que tenía un propósito. Un evangelio que tenía un propósito. Nosotros somos comisionados por Dios. No hemos sido enviados a este mundo para divertirnos, para tratar de pasar un tiempo agradable, sin ninguna dificultad. No porque eres cristiano ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener obstáculos en la vida, te vas a pensionar toteado de la risa sin ningún problema. Eso es un evangelio falso. Tenemos un propósito, somos comisionados, tenemos una meta que alcanzar. Hemos sido enviados para hacer algo en esta vida. Y él declara en Colosenses, él anuncia cuál es el ministerio, cuál es el sello que tiene el evangelio. Dice, a quien anunciamos, Colosenses 1:28, si lo quiere anotar. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todos los hombres, o a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa era la meta de Pablo, presentar a los hombres perfectos en Cristo Jesús. Esta debería ser la meta de todo cristiano, y esa realmente es nuestra meta y nuestra misión en la familia ICIN, en esta iglesia, que nos ayudemos unos a otros a crecer y a llegar a ser personas maduras emocional y espiritualmente. Para eso transformamos familias para la extensión del reino de Dios. Nuestra meta coincide perfectamente con la meta del apóstol Pablo. Queremos creyentes maduros, queremos líderes maduros, no solo emocionalmente, mentalmente, sino también espiritualmente. Por eso todo este año hemos trabajado diciendo que 2016 estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que en toda forma olvidemos a veces los comportamientos infantiles que tenemos y que nos alejan de Cristo. Que crezcamos como hombres y mujeres llenos del poder de su palabra en Cristo para enfrentar las dificultades que vienen en el camino. Eso hizo Pablo. Terminó su carrera. Un día encarcelado dijo, he acabado la carrera, he llegado, he culminado. Solo me espera la corona de gloria en el cielo. Pablo sabía que lo iban a matar, que lo iban a ejecutar, pero dice, cumplí con eso. Tanto cumplió Pablo que hoy muchos estudiamos a Pablo, somos seguidores de Pablo. Hay ciudades como Sao Paulo que le pusieron nombre del apóstol Pablo. Pablo cumplió esa meta. Entonces, el evangelio de nosotros debe tener un propósito, porque tenemos una comisión con Dios. En tercer lugar, el evangelio de Pablo y el evangelio nuestro se basa en Cristo. En el versículo 17 dice, proclamamos o hablamos de Cristo. Hablamos de Cristo, proclamamos a Cristo. El ministerio nuestro se basa en Cristo. Somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos las buenas nuevas de salvación para que la gente se reconcilie con Dios. Y permítame tomar las palabras de Santiago. Se ha reconciliado con Dios. Estaba lejos del Señor, pero se ha reconciliado. Y como él mismo lo expresa, qué lástima que a veces sean las circunstancias difíciles. Porque cuando todo está bien, pues no hay mucho problema. Pablo tenía esa autoridad, reconciliados con Dios. Venía como representante de Dios mismo.
de Dios mismo. Y déjeme decirle que usted, amado hermano, hermana que me escuchan esta mañana, es un representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dale un aplauso al Señor, por favor. Tú tienes un mensaje que darle al mundo, que el mundo necesita hoy desesperadamente. Es inútil que miremos o que voltemos nuestra mirada a nuestro liderazgo político para que éste nos saque del lío en que nos encontramos. Nos dejamos contaminar por los partidos políticos, lamentablemente. Pero ayer tuvimos un foro sobre la paz y llegamos a la conclusión que nosotros los creyentes tenemos un fin supremo, una paz suprema que está por encima de colores de partido, que está por encima de sí y de no, y que está por encima de cualquier alianza o pacto humano. Nuestro fin es superior, así que no te metas en fines que son inferiores a ti, porque nosotros tenemos un fin superior. Pero si la iglesia no va a decirle al mundo lo que tiene que decirle, el mundo seguirá sin esperanza, ni hoy ni mañana. ¿Qué podemos decirle al mundo nosotros? ¿Cuál es la esperanza que nosotros le estamos llevando a las víctimas del conflicto, a los alzados en armas? El evangelio tiene que ser para todos. Y Pablo también lo dice, no hay griego, lo predicamos hace 8 días, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, nada. Por encima de cualquier cosa está el evangelio, porque es un fin superior. La paz es un fin superior. Nosotros tenemos la verdad del evangelio, que hay una esperanza para los que estamos aquí en la tierra, pero también para los que van a ir al cielo, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y nuestro país está en medio de tinieblas. Ahora no sabemos qué hacer, porque todo el mundo pensó que el sí, eso ya está. Ay, ahora que ganó el no. Pero lamentablemente, bueno, ustedes que dijeron no, ahora qué proponen, y la gente, ¿qué? Proponga. Y no había propuestas, ni siquiera de líderes de la iglesia. Era solo como la pataleta. Como les dije hace 8 días, ni estoy a favor del sí ni del no. Yo tengo mi propio argumento, pero creo que la iglesia sí debe pronunciarse. La iglesia debe estar ahí. La iglesia debe ser partícipe fundamental en todo esto que pasa en nuestro país. Nuestro triunfo es en Cristo. Y ese olor fragante que tú derramas por donde estás es el olor de la salvación de Cristo. Y nuestro mensaje acerca de Jesús, escúcheme bien esto, dice la Biblia, ¿produce vida o produce muerte? Depende como tú lo expreses. Depende como la persona lo apropie. Porque dice el apóstol Pablo, para algunos nuestro mensaje es mensaje de muerte. Ay, hermano, no voy a empezar otra vez con su Dios y con sus, no, qué mamera con usted. Para ese, nuestro olor es olor de muerte. Pero para Santiago, que dijo, ven, háblame de la palabra, explícame, ayúdame, para él es olor de vida. Y para muchos es olor de vida. Ojalá nosotros podamos dar ese olor de vida. Y en el versículo 17 hay una palabra que me llamó poderosamente la atención.
Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. En cuarto lugar, un evangelio que crece de manera natural. Medrar. Y yo dije, ¿qué es medrar? Porque a la primera lectura, medrar me parecía como de crecer, de tener. Pero no, resulta que medrar es hacer crecer algo. Hacer crecer en lo social y en lo económico es medrar, lo encontré en el diccionario. Medrar es hacer crecer las plantas y los animales. Medrar es hacer crecer, pero encontré una definición muy interesante: adulterando o quitando el crecimiento natural, desnaturalizando. Y eso tiene que ver con transgénico. ¿Transgénico qué es? Transferir propiedades genéticas de un ser a otro. Y entonces comencé a mirar que eran alimentos transgénicos. Y encontré esas cosas que ustedes ven ahí en la pantalla. Están haciendo tomates cuadrados. ¿Para qué? Porque los redondos ocupan más campo y no los pueden transportar tan fácil. En cambio, si son cuadrados, los transportan mejor. Estaba viendo ahí en el internet cómo un tomate común y corriendo se degrada, se daña, nosotros decimos se apicha, se pudre, ¿cierto? En 7 días. Un tomate transgénico dura hasta 20 días en buen estado, porque sus propiedades genéticas han sido cambiadas. Sandías cuadradas, eso me parecía a mí medio loco. No, sandías cuadradas. Leche transgénica, leche de cabras, que a esas cabras les han colocado unas proteínas a esa leche para que se parezca a la leche materna y que para que tenga los mismos anticuerpos de la leche materna. Sin embargo, hay todo un movimiento porque los alimentos transgénicos son perjudiciales para la salud. Pero no solo hay plantas, hay animales transgénicos. Miren ustedes ese pez. Abajo está el normal y en la parte superior está el transgénico. Es 200 veces, tiene 200 veces más carne que el pez normal. Esa vaca tiene muchísimo músculo y dicen que la carne es deliciosa, pero ha sido adulterada genéticamente, transformada genéticamente. La ranita que ven ahí la hicieron transparente al cruzar varias ranas para hacer experimentos y para que ellos puedan ver por dónde pasan los medios de contraste, etcétera. Cuando se hacen cosas transgénicas, hay como este becerrito que nació con 5 patas. Y hay cabritos que pueden crecer hasta 3 veces más su tamaño por ser transgénicos. Usted sabe que los pollos hoy en día que usted come, que usted va al asadero y se come con mucha alegría, esos pollos son transgénicos, la mayoría. Son inyectados con hormonas para que, porque un pollo se demora 3 meses en crecer. Un pollo de estos de asadero se demora 26 días o 23 días para que esté listo. Ellos se dieron cuenta que el pollo en su excremento bota el 50% de los nutrientes. Entonces cogen el excremento, lo lavan, lo condensan y vuelven y se lo dan. Los pollos, los huevos ya no tienen omega 3. Los huevos eran ricos en omega 3 porque las gallinitas se comían los gusanos, las lombrices, y el sistema nervioso de esos gusanitos es riquísimo en omega 3.
Pero como ahora ya no comen gusanos, sino comen concentrado, ya el huevo que usted se come no es rico en omega 3. Le gusta por práctica, por comodidad, comprar la yuca y la papita ya precocida. Ojo, porque eso puede ser perjudicial para la salud, porque son papas transgénicas. Usted dice, ¿dónde sacarán esas papas tan ricas de X almacén donde venden hamburguesas? Son unas papas así grandísimas que salen del talego, muy bonitas, papas transgénicas. Pero, ¿para qué les cuento todo esto? Porque a veces nosotros recibimos un evangelio transgénico, un evangelio que ha sido adulterado en su propio ADN, por decir. El evangelio de Cristo ha sido adulterado hoy en día. Y el apóstol Pablo nos enseña: he predicado un evangelio con sinceridad. Pero hoy el evangelio es un evangelio, hay una versión que traduce, predican un evangelio de traficantes de la fe. Y así nos han llamado los medios de comunicación a muchos. Porque lo que hacen es traficar con la fe de las personas, buscando beneficio propio, mi enriquecimiento propio, el enriquecimiento de mi familia. Eso es un evangelio transgénico. Y producen seres como estos, sin cerebro, que no piensan. Eso dijo el pastor. Eso dijo el que predicaba. Y así yo lo creo. Pero es que no está en la palabra, es que aquí no dice, no. Bueno, es que él tiene en la iglesia 15,000. No estoy hablando en contra de nadie. Pero es que el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que predicar un evangelio sincero, un evangelio de verdad, que un evangelio que suba en olor fragante delante de Dios. Él dice en la Biblia que el olor de su conocimiento, pues el conocimiento no tiene olor. Tiene olor una loción, tiene olor a algo, ¿cierto? Una flor, una fruta, una comida. El conocimiento no tiene olor. ¿Quién puede percibir el olor del conocimiento? Jesucristo nuestro Señor. Y Él sabe cuando estamos predicando el olor agradable a Él, y que puede decir, esta iglesia está predicando el olor de mi conocimiento. No te dejes engañar por el evangelio transgénico. Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá se trata de la evocación que Dios hace de ese olor, porque para Dios tú y yo somos olor grato de su conocimiento. Pero que algunos lo medran significa que lo venden. Medrar significaba los que cogían el vino y le echaban agua, lo dañaban, lo adulteraban, le cambiaban su esencia, contaminaban el vino. Y aquí se aplica a los que adulteran y dañan la palabra del Señor con un solo propósito: su beneficio personal. Puede agregarle legalismo, puede agregarle filosofía secular, puede agregarle teología de la prosperidad, puede agregarle lo que usted desee. Lo que nos llama el pasaje, lo que nos llama el apóstol Pablo es que no importa la circunstancia donde estés, no importa por lo que estés pasando, no importa si estás enfermo, si tienes problemas con tu familia, en tu casa. Mira que yo no sabía que venía Santi hoy, no sabía exactamente lo que nos iba a contar, pero tomo unas palabras de él muy importantes y que ojalá usted nunca se le olviden. Dijo: yo me sentía mal porque me había alejado de Dios y no oraba. Y ese es el peor arma del enemigo, porque a veces uno se siente mal. Yo creo que todos aquí nos hemos sentido mal algún día, ¿cierto?
Todos hemos sentido pena con Dios, ¿o no? ¿Cierto? Yo no puedo decir que aquí se levante la mano quien usted es, mejor dicho, usted está full con Dios. No, sentimos pena porque a veces se nos escapa una mala palabra, a veces se nos escapa alguna cosa, a veces se nos pasa un día sin orar, a veces se nos pasa un día sin leer la palabra, a veces maltratamos, a veces decimos cosas y no cumplimos, tantas cosas y nos sentimos mal con el Señor. Y entonces el enemigo viene y dice: ¿y para qué ora? Lo que yo les dije el otro día, ¿para qué le va a hacer comer morcillas al diablo? No, hermano. El apóstol Pablo está angustiado, llega y dice: no encuentro a Tito, ¿yo qué hago? Se me abrió la puerta para predicar, pero no me hallo. Mi iglesia está como en peligro, y sale corriendo y no cumple lo que Dios le dijo, sino se va a buscar qué era lo que había pasado con su iglesia. Pero dice: pero a pesar de esta angustia, de esta dificultad, yo sé que voy victorioso. Y algunos dicen: son los generales de Cristo, pero la palabra dice que somos sus cautivos, pero no cautivos para muerte, cautivos para vida, porque el olor de Cristo nos da vida, y la predicación de su evangelio nos da vida y olor fragante delante de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor.